Empezamos con el quinto y último video de infectología y empezamos con el tema de tricocefalosis. Pues la tricocefalosis es producida por trichura, que en inglés, lo pongo en inglés para que si después quieren buscar más sobre el tema, también pueden verlo como le dicen en Estados Unidos, que sería whipworm, y pues sí, parece que es un látigo, ¿no? Tiene la apariencia de un látigo. Y es producida por la ingestión de los huevos embrionarios. Producen una lesión mecánica en el colon con inflamación y hemorragia. En casos severos va a producir una colitis y en la región rectal puede producir el prolapso rectal. O sea, el proceso inflamatorio llega a tal grado que se debilita lo muscular a nivel rectal y pues se produce el prolapso. Puede haber dolor cólico, diarrea ocasional, sanguinolenta, pujo y tenesmo. El hecho de que está en el área rectal pues es lo que produce estos síntomas de pujo y tenesmo. Se tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras cosas, ya sea que den diarrea sanguinolenta o que produzcan pujo o tenesmo, como sería la amibiasis, palantidiasis, disentería basilar, colitis ulcerativa. Que sería la colitis ulcerativa, pues como saben, es una de las enfermedades inflamatorias intestinales. La otra sería la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, son las dos tipos. El diagnóstico de esta parasitosis va a ser por huevos en materia fecal y según la cantidad de huevos en la materia fecal se puede clasificar si es leve, moderada o severa. Si es leve, por lo general va a haber menos de 5,000 huevos por campo, ¿verdad? Si es moderada, va de 5,000 a 10,000 huevos por campo. Y si es severa, arriba de 10,000 huevos por campo. Entonces ya de ahí ya podemos saber la cantidad de parásitos que están produciendo y bueno, qué tan severo es, ¿no? Es importante saber si es leve porque a veces tiene que ver con el tratamiento. El tratamiento es con mebendazol 100 miligramos 2 veces al día por 3 días o pamato de oxantel. Fíjense que es distinto a como en el caso de las embarazadas, que decimos que para embarazadas, para tratar la amibiasis, el pamato de pirantel era una de las posibilidades. Acá es pamato de oxantel. Y otro tratamiento pues es el del albendazol, que es aquí alternativo. Se ha visto que sí funciona mejor aún si se combinan los dos, el albendazol con el pamato de oxantel. Pero el de primera elección seguiría siendo el mebendazol 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Las formas leves por lo general son asintomáticos y no requieren tratamiento. Como en embarazadas, puedes esperar, ¿verdad? Porque si tienen un cuadro leve. Ya después del parto, entonces ya se les da el tratamiento. Los parásitos no viven para siempre, por eso, o sea, eventualmente tienden a, si es una enfermedad leve, si pudiera que se eliminen. Posteriormente se mueren. Pasamos a las uncinarias. Este es producido por Ancylostoma duodenale. Eso sería más bien en el Mediterráneo, pero acá en Sudamérica sería el Necator americanus. Y a este le dicen hookworm. Vive en el duodeno, yeyuno, en una forma, le dicen lava rhabditiforme. Y infectan en una forma larvaria, pero en una forma filariforme, ¿verdad? Por la piel. Entran por la piel. Estos no entran por vía oral. El Necator americanus. Los síntomas van a tener también una fase pulmonar cuando entran por la piel, se meten al torrente circulatorio, suben hasta los pulmones y van a producir una tos, fiebre e infiltrados pulmonares. Va a haber reacciones locales por donde entra el parásito
y produce dermatitis pruriginosa. Y luego tiene su fase intestinal, ¿verdad? Ya cuando sale del pulmón y luego es deglutido, tiene la fase intestinal con dolor epigástrico, anemia, y el síntoma principal va a ser por el hecho de producir anemia. Las uncinarias, los estrongiloides, van a producir anemia. Produce debilidad, cansancio y palidez, es precisamente por la anemia. Y el diagnóstico se va a hacer por el hallazgo de los huevos en las heces. El tratamiento va a ser con albendazol, 400 miligramos, dosis única, o mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y otra opción sería dar el pamoto de pirantel. En el caso de la estrongiloidiasis, esta es producida por el Strongyloides stercolaris, que también va a vivir en el duodeno y en el yeyuno. Y tiene 3 maneras de que se puede infectar la persona: directamente a través de la piel, así como las uncinarias; indirectamente por gusanos que están de vida libre, que pueden, a diferencia de las uncinarias, estas pueden vivir solas en la tierra. Y luego eventualmente penetran la piel de alguien, pero pueden estar viviendo una vida completa en la tierra y las otras no. Y por autoinfección a nivel del duodeno se vuelven a meter y se vuelven a ir al pulmón y se están reinfectando también el paciente. Entonces, como que tiene más modalidades, ¿verdad? Para estar infectando y mantenerse viva. Los síntomas son similares a las uncinarias, pero pueden irse también a los pulmones, al hígado y al cerebro. Entonces, la estrongiloidiasis, si se fijan, es una enfermedad un poquito que puede ser más severa, ¿no? Porque no solamente tiene diferentes formas de infección, pero también tiene la posibilidad de migrar a otros órganos y pues va a producir sintomatología propia de cada órgano. Los diagnósticos, bueno, se hace con un coproparasitoscópico seriado y se está buscando las larvas. También tiene cierta utilidad hacer una prueba de ELISA, serología, ¿verdad? Y el tratamiento de va a ser antes se usaba el tiabendazol. Todavía en los libros anteriormente ponían el tiabendazol. Ya es difícil conseguir el tiabendazol. En realidad, ahorita el tratamiento de elección es ivermectin, 200 microgramos por kilo al día por 2 días. Y una alternativa sería albendazol, 400 miligramos 2 veces al día, 5 a 7 días. Como ven, pues si le dan albendazol al paciente, muchas veces vamos a estar tratando varios de los parásitos. Nada más hay que tener bien claro la dosificación para cada parásito. Con oxyuriasis, que sería la siguiente parasitosis, es producido por Enterobius vermicularis, pinworm le dicen, y vive en el intestino grueso. El método de infección más frecuente es por las manos, pero también por la ropa. Inclusive puede inhalarse, ¿verdad? Cuando están limpiando las camas, puede inhalarse. El huésped se puede reinfectar o infectar a otros. Y tiene un ciclo de vida en el que tienden a salir del colon en la noche a través del ano. Y eso ocasiona pues mucho prurito e irritación a nivel anal. Es más frecuente entre los niños entre 5 y 10 años y es raro en menores de 2 años. Los síntomas principales va a ser por la entrada y salida de los almitos en el ano, prurito y sensación de cuerpo extraño. En las mujeres puede producir una invasión de la vulvar y vaginal, e inclusive puede haber una infección secundaria que llegue a producir un flujo vaginal. Otra sintomatología puede ser trastornos del sueño y de la conducta, infecciones que pueden ser secundarias, ¿verdad?, para las escoriaciones por estarse rascando, y la dermatitis. El diagnóstico del Enterobius vermicularis se va a hacer por una microscopía con la prueba de la cinta adhesiva, la famosa cinta adhesiva que pones en un
abatelenguas y de ahí directamente agarras la muestra y luego se ve al microscopio. Aquí pueden hacerles una pregunta capciosa. Ojo, no sirve hacer parasitoscópico. En el 95% de los casos no se encuentran huevecillos. Nada más en el 5% de los casos hay huevecillos a través. Entonces, si les ponen diagnóstico, siempre van a escoger la prueba de cinta adhesiva. No escojan un coproparasitoscópico porque no es útil para el diagnóstico de Enterobius vermicularis. El tratamiento va a ser con albendazol 400 miligramos dosis única y se va a repetir en 2 semanas. O el mebendazol 100 miligramos oral dosis única y también se va a repetir en 2 semanas. Se fijan, aunque son los mismos fármacos, la modalidad de administración pues, es un poco distinta en cada parásito. Y otra opción de tratamiento sería el pamato de pirantel de 10 a 11 miligramos por kilo dosis única y tiene más efectividad, así como con los otros medicamentos, si se repite a las 2 semanas. Lo que pasa es que quieren agarrarlo en todas las fases y a veces puede fallar en el momento que hace el tratamiento y no matas a todos. Hay que volver a dar el tratamiento. La teniasis, bueno, aquí tenemos una tenia, ¿verdad? Pueden crecer varios metros. Esa es su cabeza, muy, muy clarita. Algo importante que, bueno, ahorita se los voy a decir, ¿verdad? Pero la cabeza no tiene ninguna función de dominio sobre el resto del cuerpo, ¿no? Las tenias o cestos son parásitos aplanados en forma de cinta. Aquí se ve que está aplanado. Formados por el escólex que está aquí y luego que sirve solamente como un órgano de fijación, no tiene ninguna otra función. Y la estróbila, ¿verdad? Que está formado por varios anillos, que ahí se alcanzan a ver los anillos, que se llama cada anillo proglótides. En inglés le dicen tapeworms. Y las tenias más grandes van a ser la tenia solium, tenia saginata, y Diphyllobotrium. Ahora, esas son las más grandes, pero a las que se les llama que son solitarias, son estas que puse en verde, que es tenia solium, tenia saginata y de latum. Estas son, Diphyllobotrium latum, estas son las que son solitarias, ¿no? Las tenias de mediano tamaño y pequeñas pueden ser Dipylidium caninum, Hymenopletis nana, que está por lo general del perro, y Hymenopletis diminuta. En el caso de invasión por formas larvarias se va a producir la cisticercosis, y este es en el caso de tenia solium, y en el caso de hidatidosis Echinococcus granulosus es el que va a producir la hidatidosis. Luego la vamos a revisar, las dos cosas. Tenia solium y tenia saginatum va a vivir en el intestino delgado, que es principalmente en el yeyuno, y el hombre es el único huésped. ¿Verdad? Si les ponen ahí, puede haber también una pregunta capciosa. El hombre es el único huésped de la teniasis. Y se va a adquirir por la ingestión de carne cruda o mal cocinada. ¿Verdad? Y se van a encontrar en los músculos de los animales, principalmente el cerdo es del tipo de carne que la contiene, y es para tenia solium, y cuando hablamos de tenia saginata es en el carne de ganado vacuno. Se debe sospechar tenia saginata si salen los proglótidos, pues están tan grandes que sí pueden salir en el momento de la defecación, y de hecho hay un dato muy, muy clave de que a veces van bajando a través de la pierna y va dejando como un material lechoso. Ese es un dato muy clave de que el paciente tiene o el niño tiene una tenia. Los síntomas abdominales en realidad son muy inespecíficos. Va a haber dolor abdominal, distensión, meteorismo, náusea. Eso no te dice gran cosa. Ahora, si alguien tiene tenia solium conocida, ¿verdad? Que sabemos que tiene eso y de repente desarrolla convulsiones, pues la sospecha es de que tiene una cisticercosis.
hasta no demostrar lo contrario. El diagnóstico se hace al observar los proglótidos que se eliminan en la materia fecal, ¿verdad? Y la curación es de que se debe ver el Scolex como a los 3 días. Se hace una recolección de materia fecal de 3 días después de haber dado el tratamiento. Hay que decirle al paciente que esté recolectando la materia fecal a ver si ve el Scolex, la cabeza. A veces es necesario usar como una especie de malla, ¿verdad? Para que no se vaya por el excusado y ver si se alcanza a cachar, ¿verdad? El Scolex. Y el tratamiento va a ser con praziquantel de 5 a 10 miligramos por kilo, dosis única para todos. Y para himenolipiasis, 25 miligramos por kilo, dosis única. Y repetir en 10 días el tratamiento. Ahora, la niclosamida es otro tratamiento que era antes el que se utilizaba. Se tiene que estar masticando ese tipo de medicamento y por bastante tiempo. No es muy práctico. Entonces, praziquantel es el tratamiento de elección. Pasando a filariasis, Bancrofti y Malaya. Estas son producidas por Wuchereria bancrofti, Bruga malayi y Brugia timori. A estos les dicen roundworm, son redondas. Y los parásitos se van a localizar en el sistema linfático, ¿verdad? Las filariasis son del sistema linfático y pasan a la circulación por la noche. Es curioso porque pasan a la circulación en la noche, ¿verdad? Como todo tiene un propósito y es cuando el vector pica al huésped. Por lo general en las noches el vector es cuando pica. Y los vectores son los mosquitos del género Culex, Aedes y Anófeles. El Anófeles ya lo habíamos visto con lo del paludismo. Y otros también, hay otros tipos de mosquitos que también, ¿verdad? En general les decimos zancudos a este tipo de mosquitos que están picando en la noche. Van a dejar un orificio y por ese orificio van a entrar las larvas infectantes que ya vienen también en el vector. Después de la incubación, la incubación va a ser de 1 a 18 meses, o sea, es una incubación larga. Hay una fase aguda con dolor y edema de los genitales, región inguinal y extremidades. También puede haber orquitis, epididimitis, hidrocele y fiebre. Hay una eosinofilia tropical pulmonar y se pueden escuchar sibilancias nocturnas. Una fase crónica, ¿verdad? Tiene los mismos síntomas, pero además va a haber una obstrucción linfática y ascitis, quiluria, ¿verdad? Ascitis lo repetí. Y una fase tardía en donde puede haber elefantiasis con deformidad. Entonces tiene la fase aguda, que es cuando se va y da como datos agudos a nivel genital. Tiene también una fase pulmonar y tiene la fase crónica con lo mismo, más datos de obstrucción y una fase ya tardía en donde hay elefantiasis. Esa es la fase tardía. El diagnóstico se va a hacer clínico y epidemiológico, ¿verdad? Ya se sabe que en ciertas áreas es más endémico. Y en formas agudas se puede hacer el examen muy fresco de sangre periférica, ¿verdad? Hay una prueba en sangre, ¿verdad? Que sería el ensayo del antígeno filarial circulante, CFA se le llama, y es la de las pruebas más nuevas que existen. El tratamiento es con dietilcarbamazina. Dietilcarbamazina. Ojo, a veces estos pacientes pueden estar también infectados con otros parásitos como la oncocercosis. Y entonces es importante antes de dar el tratamiento con filariasis descartar que no tenga oncocercosis, porque si no, no se le puede dar la dietilcarbamazina. Provoca una reacción muy severa. Entonces, se debe de dar el tratamiento con ivermectin si tiene oncocercosis.
Ditilcarbamazina está contraindicada. Si aparte el paciente tiene oncocercosis, por eso no se debe dar. Y se debe tener también cuidado con la oasis, porque provocan reacciones muy severas. Principalmente en la oasis si tiene una carga muy alta de parásitos. En el caso de la oncocercosis, esta va a ser producida por Oncocerca volvulus. Oncocerca volvulus va a habitar en el estado adulto, habita en el tejido conjuntivo, tejido subcutáneo de la piel. Estos adultos dan origen a las microfilarias que se van a movilizar en la dermis y pueden invadir ojos y ocasionalmente sangre, ganglios linfáticos, vísceras, y el vector va a ser el mosquito simulium. A veces les pueden hacer preguntas del vector, ¿verdad? El vector de oncocercosis, mosquito simulium. Producen unos nódulos subcutáneos llamados oncocercomas que se van a localizar principalmente en la cabeza y tronco en América, pero en África tienden también a aparecer en la región pélvica. Los oncocercomas en sí pueden salir en cualquier parte del cuerpo, pero hay esas predilecciones, ¿verdad? Que ya se han reconocido esos patrones. Puede haber dermatitis como el síntoma principal en el área, ¿no? Y la infección es crónica, puede aparecer en un año. Es la segunda causa de ceguera en el mundo, hasta un 20% en las zonas endémicas. Y la piel va a estar engrosada, liquenoide, hiperpigmentada. Y por eso en Sudamérica, ¿verdad? Le dicen el mal morado, por esa hiperpigmentación y engrosamiento de la piel. También tiene otro nombre, ¿verdad? Que es la erisipela de la costa. El diagnóstico va a ser con biopsia de piel, o sea, en la zona donde está el oncocercoma. Deben de tomarse como unas 6 muestras para que sea representativo. La biopsia del nódulo, biopsia de piel en la piel que está engrosada y pigmentada, biopsia del nódulo. Ahora, la prueba de Masotti es una prueba que ya no se utiliza en realidad, pero les daban dietilcarbamazida 50 miligramos y se esperaba ver una reacción. Pues ya les habíamos dicho que está contraindicada, ¿no? Pero antes la usaban como una prueba diagnóstica y esperaban ver esa prueba reacción alérgica por la muerte de las microfilarias. Se puede hacer la búsqueda de las microfilarias con lámpara hendida, esa a nivel ocular. Esa sería la otra forma de hacer el diagnóstico. Y el tratamiento, como habíamos mencionado, sería ivermectin, pero también se puede hacer tratamiento con doxiciclina que va a matar al organismo simbiótico Wolbachia. O sea que la Oncocerca volvulus tiene dentro de sí aparte a otro organismo simbiótico que es la Wolbachia y la necesita para su reproducción. Entonces, si das doxiciclina, matas a esta y ya no se reproduce, que es una forma distinta de tratar de matar a este parásito. Ya no se pueden producir hembras cuando se produce esto. La triquinosis, esta es producida por la Trichinella spiralis, es un nemátodo, también le decimos roundworms, y se adquiere por carne de cerdo. Carne de cerdo, las larvas copulan en el intestino y las hembras van a penetrar el intestino, van a pasar a la circulación y luego se van hacia los músculos, en donde se enrollan en sí mismos y van a formar quistes. Se produce una miositis, miocarditis y encefalitis y pueden durar hasta un año para enquistarse. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Y eso sería lo que el paciente pues comió carne de cerdo y puede presentar ya alguna sintomología a las 2 semanas. Se debe sospechar cuando el paciente tiene diarrea, dolor abdominal, debilidad, pero datos así más claves es de que tenga el edema palpebral, casi siempre lo ponen en las preguntas, es bilateral, es súbito y es indoloro. Hay conjuntivitis y dolores en los músculos oculares.
La eosinofilia es muy elevada, que también deben de mencionarla en cualquier pregunta donde les quieran meter la triquinosis como diagnóstico. Casi siempre van a poner el edema palpebral y la eosinofilia. Puede haber urticaria, hemorragias subunguales y las mialgias, que ese es otro de los datos que siempre les van a poner. A menos que les quieran hacer un truco para que se saquen mal la pregunta, pues no le ponen esos datos, pero son datos claves que deberían de estar, ¿verdad? Cuando ya está enquistado, va a dolor muscular, y más en los que tienen mucha actividad, ¿verdad? Hay músculos que tienen mucha actividad, entonces como los que sean para masticar y deglutir, y los diafragma y todo eso, los músculos respiratorios, como tienen movimiento constante, va a producir más dolor en esa área, ¿no? El diagnóstico se hace por epidemiología y la eosinofilia elevada que tienen estos pacientes, y se puede solicitar una prueba de ELISA, inmunodeficiencia indirecta, aglutinación con látex, y se confirma con la prueba de Western Blot. La serología se hace positiva hasta 3 a la 4ª semana. Y por eso no sirve mucho para el diagnóstico. O sea, hay que basarnos más bien en la epidemiología y eosinofilia elevada, porque hay que esperar tiempo para que la serología sea positiva. La biopsia muscular por lo general no es necesaria. Por lo general se puede sospechar clínicamente, como les decía, y después solicitamos la serología. Y el tratamiento pues es con un antiparasitario y a un antiinflamatorio. Es la base del tratamiento. Y el antiparasitario va a ser el albendazol, 400 miligramos, 2 veces al día, o mebendazol. Y el antiinflamatorio puede ser prednisona, 30 a 60 miligramos al día por 10 a 14 días. Es más efectivo en la fase intestinal, y en la fase muscular a veces no es tan efectivo. En la fase en donde más funcionan es en su fase intestinal. Pero aquí también sirve, pero no tanto, ¿no? Nuestra siguiente patología, la esquistosomiasis. Y la esquistosomiasis va a ser producida por el Schistosoma manzoni, Schistosoma hematobium y el Schistosoma japonicum. Y vamos a hablar así brevemente de cada uno de estos. Aquí está, ¿no? Se adquiere por el contacto de la piel con aguas contaminadas que tienen caracoles infectados, que es donde se están reproduciendo. Y tiene un término, ¿verdad? Por esto de las aguas contaminadas, el swimmer's itch, ¿verdad? Fueron a nadar a algún lugar donde hay agua contaminada, y después tienen una especie como de dermatitis y como son ahí en alguna zona de la piel, ¿verdad? Los adultos de Manzoni y Japonicum van a habitar en las vénulas mesentéricas y complejos hemorroidales, y los de Hematobium en vénulas vesicales. Por lo tanto, la eliminación de los huevos será por heces en el caso de Manzoni y de Japonicum, y va a ser a través de la orina en el caso de Hematobium. El síndrome de Manzoni produce una reacción, ¿verdad? Que le dicen el síndrome de Katayama. Pues, si preguntan, pues una pregunta de examen del síndrome de Katayama. Y va a ser son trastornos de una inflamación generalizada, ¿verdad? Donde va a haber escalofríos, fiebre, debilidad general con diarrea, leucocitosis, eosinofilia, urticaria, hepatoesplenomegalia y síntomas pulmonares. También puede haber síntomas intestinales, y no olvidar, ¿verdad? Como están en vénulas mesentéricas y eso, pueden producir trombosis de la porta, esplenomegalia con cirrosis, porque suben hacia el hígado, ¿verdad? Pueden producir inclusive un cor pulmonar por enfermedad pulmonar avanzada. Este es Manzoni, ¿verdad? Es el que produce pues toda la sintomatología, y es el síndrome de Katayama. Ahora, el esquistosoma japonicum produce los mismos síntomas, pero es más severo. Es más severo, y sí termina en cirrosis más frecuentemente, y ascitis y caquexia. Entonces,
No creo que les van a querer de que distingan entre un cuadro u otro, pero sí, a lo mejor les hacen preguntas de cómo se transmite, de que tuvo una trombosis, vea, fenómenos de trombosis, de cirrosis, esplenohepatomegalias, ¿verdad? Es lo que pueden meterles con la esquistosomiasis. Y en el hematobium, vea, que va a haber hematuria, vea, hematuria, puede haber disentería. Entonces, de hematuria con disentería, sospecha en que pueda tener hematobium, complicaciones urinarias, elefantiasis y fístulas. El diagnóstico se hace con la identificación de los huevos en heces o en orina 6 a 12 semanas después de la exposición. También se puede hacer ELISA y hay una prueba que le dicen el Circulating Cathodic Antigen, CCA, y hay otro que es el Circulating Anotic Antigen, CAA, en sangre. Estas son pruebas nuevas que también se pueden utilizar y también se puede hacer en orina, en heces, y siempre está la opción de hacer una biopsia. Pero fíjense hasta cuándo pasa, 6 a 12 semanas después de la exposición, así que en sí si alguien tiene, por ejemplo, swimmer's itch, pues no va a haber huevecillos todavía, ¿no? Es algo que a veces se tiene que tener una alta sospecha diagnóstica. El tratamiento va a ser también con corticoides para controlar porque tienen demasiada sintomatología inflamatoria. Y después de controlar esto, le seguimos con el praziquantel. No lo das de inicio porque va a provocar más efecto inflamatorio. Entonces, primero dar tratamiento antiinflamatorio y después le das el praziquantel. Es más efectivo si se administra en la semana 4 a 6 post-exposición. Entonces, si alguien tiene el swimmer's itch que dice, entonces te vas a esperar un poco y después vas a dar el tratamiento. Si empieza a tener el resto el síndrome de Katayama, le empiezas a dar la prednisona y luego ya después le das el praziquantel que caiga como en este tiempo. El siguiente parásito, la dracunculosis. La dracunculosis es producida por Dracunculus medinensis, le dicen también el Guinea worm, y aquí se ve, ¿no? O sea, está larguísimo eso, crece bastante, y así lo van enrollando poco a poco y lo van sacando, ¿no? Eso básicamente es el tratamiento más fácil de hacer. Se adquiere por ingestión de agua contaminada, no infiltrada, que no está filtrada y que contiene crustáceos. Esa agua debe tener unos crustáceos de género Cyclops, ¿verdad? Y ahí es donde se reproduce. Va a producir una pápula de 2 hasta 7 centímetros, porque esta pápula se ulcera, ¿verdad? Y deja como un área a veces grande y ahí se ve el parásito ahí enrollado. Se lo va a localizar en las extremidades inferiores. Se abre principalmente cuando hay contacto con el agua y se liberan las larvas. Pero a veces la gente está sintiendo que trae algo ahí y se trata de lavar. Y cuando se trata de lavar empieza a liberar las larvas. El diagnóstico es clínico y también puede tener eosinofilia el paciente. El tratamiento se debe limpiar la herida, se debe extraer el parásito mecánicamente y se va a producir una inflamación importante si se rompe el parásito y queda parte del parásito adentro. Entonces tratas de que no se rompa el parásito porque si no va a haber más inflamación en el área. O sea, diariamente se va a traccionar dejando que el parásito se vaya enrollando en el palito, en el palillo que están usando ahí. Y en realidad ese es el tratamiento, pero a veces, dependiendo del caso, y eso tiene que tratarlo con algún parasitólogo, si quieren dar tratamiento con tiabendazol, pero si se diera algo, pues sería el tiabendazol que les decía, ya no es fácil conseguir ese medicamento. El siguiente parásito es la fasciolasis. Y la fasciolasis es producida por la fasciola hepática, también es un tremátodo y le dicen flatworm.
Eh, los adultos viven en las vías biliares de los animales y del hombre y se va a adquirir por comer frutas o plantas que están contaminadas y el principal son los berros comestibles. Las plantas se encuentran en aguas contaminadas y debe haber un caracol que es donde se reproducen un caracol contaminado que está en las aguas. Hay 3 fases para la fasciolasis. Es la fase aguda, la fase que es la hepática, la fase crónica que es la biliar y una ectópica que es donde va a haber una localización errática a veces donde se puede ir al pulmón y luego esta no es tan frecuente en América, ¿verdad? Pero sí se ha visto en otras zonas del mundo en donde hay una fascia faríngea y produce el síndrome de Alzheimer. Y de hecho puede producir hasta asfixia porque produce un proceso inflamatorio importante a nivel de la faringe que puede provocar obstrucción de la respiración. Ahora, se produce una fiebre con hepatomegalia dolorosa y eosinofilia que puede llegar, esta eosinofilia es importante, puede llegar hasta el 60%. Y el dolor hepático va empeorando, se produce ictericia, puede haber anorexia, vómito, pérdida de peso y se puede desarrollar abscesos hepáticos y puede producirse un empiema también. El diagnóstico de la fasciolasis se hace por el hallazgo de los huevecillos en la bilis, contenido duodenal, materias fecales y se puede encontrar el parásito en adultos en el acto quirúrgico y así es como se confirma el diagnóstico. De hecho, se puede encontrar el parásito, hemos visto cuando se está haciendo la CEPRE, ¿verdad? La colangiografía retrógrada endoscópica, porque el paciente tiene la ictericia y hacen una colangio retrógrada y a veces se puede ver con el endoscopio la fasciola. O sea, es del suficiente tamaño que es visible con el endoscopio. La serología, pues con el ISAT sí se puede hacer. La colangio también los puede demostrar. Una resonancia, tomografía, también pueden verse los parásitos. De tamaño suficiente que se pueden ver en imagenología. Y simple vista, ¿verdad? Cuando están drenando el absceso hepático, si se está drenando el empiema, una toracoscopía, ahí se pueden ver. Pueden medir hasta 3 a 15 milímetros y tienen forma de una hoja, de una planta, ¿no? El tratamiento es con triclavendazol, 10 miligramos por kilo, 1 o 2 dosis y muy efectivo hasta el 90% de curación en cualquiera de las fases que habíamos mencionado, la aguda, la crónica y la ectópica. Entonces sí, hay buen tratamiento para la fasciolasis. El siguiente parásito, la paragonimiasis. Esta nunca se me olvida porque cuando estábamos haciendo la rotación del internado, tuvimos ya a veces que revisamos los casos del New England Journal of Medicine y uno de los casos era de una paragonimiasis, y nada, pues no se me olvida. Está producida por el Paragonimus westermani y es más común en Asia. Esto no es algo que se vea tan frecuente acá en América. Y hay otros parásitos como el Paragonimus chelicoti, Paragonimus africanos, Paragonimus peruvianos. Y se adquiere por la ingestión de cangrejos mal cocinados, por lo general. Entonces, si les dicen de alguien que comió cangrejos, pues sospechan esto. Y tiene un periodo de incubación de 2 a 20 días. Los síntomas van a ser a nivel de pulmón o pueden también ser extrapulmonares, pero la mayoría de los pacientes pueden ser asintomáticos. Los síntomas pulmonares van a aparecer que tiene tuberculosis el paciente. Entonces, en una zona endémica en donde está sospechando de tuberculosis, pues pudiera ser que pueda ser paragonimiasis también. Es como acá en el norte, ¿no? Acá por lo que es Baja California, Arizona, Sonora, en el lado de California americana.
Toda esta zona, cuando pensamos tuberculosis, también a veces pensamos en la coccidioidomicosis, ¿verdad? Que es algo que puede tener datos similares. Y las lesiones extrapulmonares por lo general son raras, pero pueden ocurrir en cerebro, en peritoneo, riñón y en el corazón. El diagnóstico se va a hacer con serología, con ELISA, microscopía e imagen. La radiografía clásica va a mostrar un derrame pleural, ¿verdad? De 20 al 60% de los casos, y también se pueden observar múltiples quistes, ¿verdad? Y se ven como varios anillos en la radiografía, y también se pueden ver imágenes lineares irregulares porque como que migran, ¿verdad? Entonces se ve el quiste y luego la migración se puede ver en una imagen radiológica. El tratamiento va a ser con praziquantel, 75 miligramos por kilo día en 3 dosis, por 3 días. Una dosis diaria, básicamente. Con una curación del 100%. O sea, en realidad el praziquantel totalmente mata este parásito. Y el alternativo, pues sería el tricabendazol, el que usamos en la fasciola, ¿no? Se debe utilizar esteroides en forma cerebral. Entonces, el paciente que tiene una forma cerebral, sí hay que darle cortisona. Siguiente parásito, toxocarosis, larva migrans visceral, también es el otro nombre de que se le dice la toxocarosis. Y va a ser producido por el Toxocara canis y Toxocara cati. Aquí los tenemos. Y el ciclo de vida va a ser en el perro o en el gato, pues dependiendo de qué toxocara estamos hablando. Y el hombre va a adquirir este parásito de manera accidental al ingerir los huevos embrionarios que se encuentran en la tierra contaminada, o estar conviviendo mucho con perros y gatos. Puede afectar el hígado, pulmones, cerebro, ojos y ganglios. Y es más producido en niños desnutridos y debilitados. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Son muy similares aquí, ¿verdad? Los síntomas, tienen que hacerles preguntas en donde les digan que convivió con el perro, que convivió con el gato, y luego empieza con hepatosplenomegalia, fiebre, infiltrados pulmonares. Tos productiva de los 20 al 80% de los casos van a tener tos no productiva, pero no productiva. Hay anorexia, malestar general, leucocitosis y eonofilia. También la eonofilia es muy elevada, del 50%. Y puede haber convulsiones en cuadros cerebrales. Entonces, varios de estos parásitos van a producir esa eosinofilia pulmonar, neumonitis pulmonar tropical. Entonces debe haber un poquito de datos epidemiológicos que les deben decir en las preguntas como para que ustedes puedan sospechar de qué es esto. Y la serología pues va a ser con ELISA, Western Blot para confirmación, y puede haber también imagenología que sería pues muy importante en cuadros cerebrales. El tratamiento en casos leves, en realidad no requieren tratamiento los casos leves, se va a autocurar esto. Pero casos moderados a severos es mejor dar albendazol de 400 miligramos 2 veces al día por 5 días. Y en casos cerebrales, aparte, se tiene que dar un tipo de antiinflamatorio como la prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilo al día. Eso es más o menos lo que se debe dar en la dosis. La cisticercosis. La cisticercosis la abordamos ligeramente cuando abordamos lo de la teniasis. Y aquí nos vamos a enfocar a los cisticercos. Pues va a ser obviamente causado por Cysticercus cellulosae, que es la larva de Taenia solium. Y se va a adquirir por la ingestión de los huevos de Taenia solium. Y esto es algo importante. Esta transmisión por lo general es de persona a persona, ¿no? Es la ingestión de huevecillos de otro individuo. Aunque sí puede ser por los propios huevecillos, no es tan frecuente como que sea por otra persona. Comer carne de cerdo no produce teniasis. Entonces, porque es muy raro que se
infecte y que se coma sus propios huevecillos, no es tan común. Entonces, pueden ponerle una pregunta capciosa en donde les dicen que si ese es un factor de riesgo comer carne de cerdo. En realidad no es de los factores de cerdo, de los factores principales, ¿verdad? Puede ser capcioso ahí. Aunque puede haber autoinfección por ingestión de los propios huevecillos, sí puede haber, pero no es tan frecuente. Y va a pasar al intestino. La larva atraviesa la pared, llega a la circulación, de ahí se va a los tejidos. Y para que se cumpla todo este ciclo van a pasar por lo menos unas 2 a 3 meses. Producen convulsiones en las regiones cuando está en la región cortical o hidrocefalia. Otros problemas son la vasculitis, infartos, puede afectar a nivel medular, producir meningitis y según la localización pues va a ser el tipo de sintomatología. No se ha correlacionado el estadio del cisticerco con los síntomas. Y esto puede ser también una pregunta capciosa en donde poner que solamente la forma quística pudiera darte convulsiones. En realidad todas las formas te pueden dar convulsiones. Hay 4 etapas, ¿verdad? Y ahorita se las vamos a mencionar. El cisticerco más frecuentemente, 60% de los casos es el quiste, es el que se va a ver, ¿verdad? Y va a reforzar con medio de contraste. Los otros quistes no refuerzan mucho y puede estar calcificado con reacción o sin reacción perilesional. Y esas son las otras formas en las que se puede encontrar. Entonces, básicamente 4 imágenes que se pueden ver, suponiendo en una tomografía de cráneo. Puedes ver un quiste que refuerza en anillo, un quiste que refuerza en general, que se ve más homogéneo, y puedes ver una calcificación, y la calcificación también puede tener reacción perilesional o a lo mejor no tiene reacción perilesional. Son las 4 formas, pero no tiene correlación con los síntomas. Y el diagnóstico va a ser clínico y epidemiológico, pero además hay criterios diagnósticos. Eso los pueden buscar ustedes. No consideré que podíamos estarnos aquí toda la tarde viendo todos los criterios, pero básicamente hay criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores y criterios epidemiológicos, ¿verdad? Y en base a eso se puede hacer como una cuantificación y eso te da la posibilidad de que tengas cisticercos. En realidad, en la práctica clínica casi siempre ves la imagen y ya te dice el radiólogo, esto es muy sugestivo de cisticercosis, y le haces la serología. Si está accesible, pues haces la biopsia, ¿verdad? El tratamiento va a ser con 4 modalidades, ¿verdad? Y la primera es anticonvulsivantes. Se pueden usar antiparasitarios y antiinflamatorios. Y en algunos casos se va a usar cirugía. Los anticonvulsivantes va a ser fenitoína, carbamazepina, topiramato o levetiracepan. Y los antiparasitarios va a ser el albendazol, ¿verdad? Según el cuadro, se va a dar de 7 a 14 días o también se puede dar un tratamiento con praziquantel. Los antiinflamatorios pues van a ser corticoides. Y en casos de cirugía, ya sea que se haga la extracción, ¿verdad?, del quiste porque está obstruyendo, o solamente se hace una derivación ventrículo-peritoneal, y esa sería la otra forma de cirugía para ayudar en los casos que tienen hidrocefalia. La siguiente patología, la hidatidosis, es producida por equinococcus granulosus, y también hay otro que es el equinococcus multilocularis. Este fue el primero que se encontró, ¿verdad? Y se adquiere por la ingestión de comida, ¿verdad? O que tengan manos o agua contaminada con materia fecal de perros. Esta es otra que es transmitida por los perros. Les pueden hacer una pregunta ahí, ¿no? ¿Cuál de las siguientes patologías se transmite por perros, ¿verdad? Y pues el toxocara, ¿verdad? Es de la hidatidosis.
Y del intestino delgado pasa a la circulación porta y puede pasar al hígado y a los pulmones. Los síntomas dependen del tamaño y localización y crecen 1 a 5 centímetros por año. 70% van a ser quistes únicos y de un 80-90% van a ser en un solo órgano. 2/3 de esos casos de un solo órgano va a ser en el hígado y el 25% va a ser en el pulmón. ¿Sí? Entonces, pues el equinococcus granulosus es el que produce esta lesión única por lo general. El multilocularis tiende a producir más lesiones. El hígado está afectado en el 60-85% en el lóbulo derecho. ¿Ya? O sea, el hígado se afecta en 60-85% y es el lóbulo derecho. Y puede afectar el tracto biliar, producir colangitis y pancreatitis. En el pulmón va a ocasionar tos, dolor de pecho, disnea y hemoptisis. Y si hay ruptura, pues siempre pues, nos han comentado que la ruptura de un quiste diatídico va a provocar una reacción anafiláctica por reacción de hipersensibilidad. De hecho, mencionan que hasta el cirujano, ¿verdad? Que si se llegara a él a contaminar, que se le rompa el quiste a la hora de estar haciendo la cirugía y que tuviera contacto directo, pues pudiera reaccionar en él también, ¿verdad? El diagnóstico se hace con una sensibilidad del 90 al 95%. La tomografía tiene una sensibilidad del 95 al 100%. Y se va a ver mejor las lesiones extrahepáticas cuando se hace tomografía en comparación como en el ultrasonido, que es más enfocado como en lesiones hepáticas. Y la resonancia magnética también es otro estudio que se puede realizar. Hay múltiples métodos serológicos, pero el más sensible y específico va a ser el ELISA. Los quistes simples, pequeños, a veces no requieren tratamiento. Que yo si tuviera un quiste diatídico, aunque esté chiquito, yo estuviera preocupado, pero así es como lo mencionan, ¿no? Los quistes más grandes a veces requieren vigilancia con ultrasonido y se pueden vigilar hasta 2 a 3 años a ver si crecen. Cirugía cuando los quistes se complican, si están arriba de 10 centímetros, si están muy periféricos y que con un golpe puedas romperlo, entonces eso hay que quitarlo. Todos los quistes extrahepáticos. Y el tratamiento es con albendazol. ¿Verdad? Ahora, aquí probablemente se refiere a tratamiento más bien quirúrgico, ¿no? Pero yo sí le daría albendazol a todos. Pasamos a la última patología que vamos a revisar dentro de las parasitosis. Ya me lo acabamos. Y que es la leishmaniasis. La leishmaniasis es producida por la familia Trypanosomatidae del género Leishmania. Y es un protozoo flagelado, Leishmania, intracelular obligado del humano y otros mamíferos. Va a producir lesiones a 3 niveles: cutáneo, mucocutáneo y visceral. Va a ser transmitido por la picadura de flebótomos de hembra que está infectada. En América, el vector es el mosquito Lutzomia, pero en Europa es el de Phlebotomus. Entonces, este es el mosquito, Lutzomia. La famosa úlcera de los chicleros que le decían, ¿no? Los principales agentes causales son en América la leishmania mexicana, la brasilensis y la panamensis. Estas son las principales que en América causan enfermedad. Y en México, las principales zonas en donde se va a encontrar va a ser en Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y en Veracruz. Aquí tenemos un caso, de hecho, de una lesión cutánea. Esta no es mucocutánea, es solamente cutánea, pero totalmente extensa. Este caso es un caso que yo atendí personalmente. El paciente llegó séptico a un hospital en Chiapas, un hospital rural, allá por
la Sierra Lacandona. Yo estuve de voluntaria una semana en un hospital ahí, Hospital San Carlos se llama. Y nos llegó este paciente, venía séptico y venía con esa lesión, de leishmania que ya pues tenía muchos años él con ella. Y esta es una de las cosas que puede ocurrir, de que estas lesiones se pueden secundariamente infectar con bacterias, ¿verdad? Y este paciente pues lo manejamos con antibioticoterapia de amplio espectro para la infección. Venía una anemia muy severa de 5 de hemoglobina, lo tuvimos que transfundir, hierro, hidratación, alimentación, o sea, de verdad requirió de todo. Y pues mejoró bastante el paciente. Pero esto obviamente que iba a requerir tratamiento después específico y luego injertos, ¿no? Sería el siguiente paso con esto. La enfermedad mucocutánea también es llamada espundia, y les puse esa pregunta en Facebook, que aquí le decían espundia, y es la enfermedad mucocutánea de leishmaniasis. Se asocia también con mayor frecuencia esta con brasilensis y paramensis, aunque otras especies también pueden estar involucradas, como Leishmania infanitum, y el sinónimo le dicen Chagassi. Da lugar a enfermedad visceral esta. El promastigote metacíclico es la forma infectante y el amastigote es la forma como se replica. En México predominan las úlceras únicas en áreas corporales expuestas como cara, tronco y extremidades. Y pues aquí se ve empezó en el oído y le comió todo, ¿no? El periodo de incubación varía de 1 a 12 semanas. Y hay 4 presentaciones así como más conocidas, que sería la localizada cutánea, la cutánea diseminada, la muca cutánea que dijimos que se llamaba espundia, y la visceral, que en otros países se le llama cala azar a la visceral, que no son de América. La mucocutánea, las lesiones van a iniciar principalmente en la mucosa nasal. Se come toda la mucosa nasal, toda la nariz. Pueden buscarlo en internet, hay varias imágenes. Y puede empezar solamente con una rinitis y ya después se va comiendo todo. Se aprecia una inflamación de la mucosa y una hipertrofia vascular con ulceración posterior que llega a comprometer el tabique nasal cartilaginoso. Se come toda la nariz, básicamente. Y la visceral, en México puede haberse casos en Chiapas, Puebla y Guerrero. En Guerrero le dicen, específicamente en la cuenca de las Balsas, es en la zona donde puede encontrarse. Y el reporte de leishmania visceral corresponde a la leishmania Chagassi, principalmente en Chiapas y Guerrero. Y también se llegó a identificar por ahí un caso en un inmunocomprometido en Tabasco. Estos datos los estoy tomando de un artículo que fue publicado por la UNAM. Por eso tengo estos datos del área de México. Está en internet también. Los síntomas es en niños, ¿verdad? Va a producir fiebre, palidez, anorexia, pérdida de peso, deficiencia en el crecimiento, tos, vómito, diarrea, epistaxis, esplenomegalia masiva acompañada de hepatomegalia, linfadenopatías, a veces generalizadas, con sangrado gingival, equimosis, petequias en las extremidades. El diagnóstico se hace con ver la visceral a mastigotes que se encuentran en los aspirados de la médula ósea, biopsia de vaso e hígado, procedimientos invasivos que requieren de hospitalización, leishmaniasis cutánea localizada y también la mucocutánea se realiza raspado y biopsia con improntas y extendidos de las lesiones y de los ganglios. Y también existe una reacción, intradermoreacción de Montenegro, pero nada más se usa como estudios epidemiológicos, no se usa tanto así como diagnóstico de certeza. Y el de ELISA. El tratamiento busca muchas veces la curación clínica, no necesariamente la curación
parasitológica. Se puede dar observación nada más, tratamiento local del área que ya está afectada. En la leishmaniasis cutánea y mucocutánea se puede utilizar los antiamoniales pentavalentes como de meglumina, glucantime, estibogluconato de sodio, pentostam y otros que puede ser la anfotericina B y otro que es nuevo que se ha estado utilizando también, el meltefosine, ¿verdad? Entonces, si se fijan, son tratamientos un poquito complicados que debe manejar el experto, básicamente, ¿no? Esta es la última diapositiva de esta plática. Muchas gracias. Fueron pues 5 horas de pura infectología. Luego vamos a agregarles otros videos sorpresas, pero a fin de cuentas a través del año vamos a ir agregando videos de todas las áreas de la medicina. Espero que les guste. Muchas gracias.